Cuando Alejandra abrió la puerta envuelta en una toalla, sentí que todo el aire de la colonia se había ido de golpe. Me llamo Rodrigo. Tengo 24 años, recién egresado de Ingeniería Mecánica en la UNAM. Vivo en un departamento modesto en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, donde las tardes de sábado suelen ser tranquilas, con el eco lejano de un organillero en la calle y el aroma a pan dulce colándose por la ventana. Ese sábado, mi plan era simple: café, música y quizá adelantar un par de lecturas técnicas que había dejado pendientes. Pero la calma se interrumpió cuando sonó mi celular. Era Sergio, mi mejor amigo desde la prepa. Rod, ¿me haces un paro? Su voz sonaba apurada. Olvidé mis audífonos en la casa. ¿Puedes llevármelos? Estoy en casa de un cuate, pero mi mamá está ahí. Acepté sin pensarlo. Sergio vivía en la colonia Narvarte, a 15 minutos en moto si no había mucho tráfico. Tomé los audífonos de su escritorio, me puse una chamarra ligera y salí. Al llegar, toqué el timbre y escuché pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Alejandra. Envuelta en una toalla blanca, el cabello húmedo cayendo sobre sus hombros, una gota de agua recorriendo lentamente la línea de su cuello. Hola, dijo con una sonrisa breve pero segura. Rodrigo, ¿verdad? Asentí, intentando no quedarme mirando más de lo debido. Sí, traigo los audífonos de Sergio. Ah, gracias. Pasa, si quieres. Está en la regadera. Cerré la puerta detrás de mí y la seguí hacia la sala. El lugar olía a jabón y a café recién hecho. Ella se acomodó la toalla en un gesto rápido y me ofreció algo de beber. Un café estaría bien, gracias. Mientras preparaba la cafetera, hablamos de cosas sencillas: el clima, el tráfico de la ciudad, la UNAM. Pero poco a poco, la charla tomó otro rumbo. Me contó que últimamente pasaba más tiempo sola, que la casa se sentía distinta desde que su esposo se había mudado a Querétaro por trabajo. Al principio fue raro, dijo, mirando la taza que giraba lentamente entre sus manos. Después uno se acostumbra, o cree que se acostumbra. La escuché con atención, sintiendo que había algo detrás de esas palabras. No era una queja, más bien una confesión velada. Cuando me miró, fue como si quisiera asegurarse de que yo entendía más de lo que decía en voz alta. Minutos después, Sergio apareció, secándose el cabello con una toalla. Me agradeció por el recado, sin notar, o sin querer notar, la tensión invisible que había en el aire. Me despedí poco después, pero mientras bajaba las escaleras, llevaba en la mente el tono de su voz, esa mezcla de calma y algo que parecía buscar una respuesta. No sabía por qué, pero intuía que ese sábado no iba a quedarse como un simple favor de mensajero. Era jueves por la tarde y yo solo había ido al Superama de División del Norte para comprar café, pan y unas latas de atún. Caminaba distraído, esquivando carritos y escuchando música en los audífonos, cuando giré hacia el pasillo de pastas y ahí estaba ella. Alejandra. Sostenía un frasco de salsa en la mano, inclinando la cabeza con una concentración exagerada, como si estuviera descifrando un secreto en la etiqueta. Llevaba un vestido azul marino, sencillo pero perfectamente ceñido, y el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. No sé si fue casualidad o si mi subconsciente me había guiado ahí, pero de pronto me encontré acercándome. ¿También te pierdes entre tantas opciones?, pregunté, deteniéndome a su lado. Me miró primero con sorpresa, y luego con una sonrisa que se fue abriendo poco a poco. Rodrigo, dijo, como si probar mi nombre le resultara agradable. No esperaba encontrarte por aquí. Charlamos un poco sobre lo absurdo que era que hubiera 20 tipos de pasta y que todas parecieran iguales. Ella comentó que cocinaba más seguido ahora que pasaba más tiempo en casa. Yo, intentando sonar casual, le dije que a mí la cocina me quedaba pendiente, que lo mío eran más los tacos callejeros y la comida rápida. Eso es porque no has probado mi lasaña, respondió con un brillo travieso en los ojos. Algún día te invito, para que veas la diferencia. No sé si lo dijo en broma, pero yo lo tomé en serio. Y quizá por eso, cuando me despedí y me fui hacia las cajas, sentí que algo quedaba flotando en el aire. Pero no tuve que esperar mucho. Apenas había llegado a casa, mi celular vibró. Era un mensaje de Sergio, en el grupo que teníamos con otros amigos, comentando cualquier tontería. Entre esas notificaciones apareció otro mensaje, esta vez privado. Si no tienes planes esta noche, te espero a cenar. Alejandra.
Me quedé mirando la pantalla un instante, como si necesitara confirmar que lo había leído bien. El tono era informal, pero la invitación estaba clara. Respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Esa noche llegué puntual. Sergio no estaba. Alejandra me explicó que había salido con un amigo a tomar unas cervezas y probablemente regresaría tarde. La casa estaba iluminada con una luz cálida y olía a orégano y pan recién horneado. Pasa, siéntate, me dijo, señalando la mesa. Hoy toca lasaña, como prometí. Cenamos sin prisas. Entre sorbo y sorbo de vino tinto, la conversación fue avanzando hacia terrenos más personales. Me habló de sus sueños de juventud, de un viaje a Italia que había hecho antes de casarse, y de cómo en los últimos años había sentido que todo en su vida se había vuelto una rutina predecible. A veces pienso que me perdí en el camino, dijo, mirando su copa. Que dejé pasar demasiadas cosas por miedo a mover lo que ya estaba hecho. Yo no sabía bien qué responder, así que solo le dije que todos teníamos derecho a buscar lo que nos hiciera sentir vivos, sin importar la edad. Ella me miró entonces, directamente, y sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. Ese segundo, largo y silencioso, hizo que el ruido del mundo desapareciera. Después reímos con anécdotas más ligeras. Le conté historias absurdas de mi época de estudiante en la UNAM, como aquella vez que me quedé encerrado en un taller de prácticas porque el guardia pensó que estaba vacío. Ella se reía genuinamente, apoyando la cabeza en la mano, y yo me descubrí observando cada gesto, cada pequeño movimiento de sus labios. La cena terminó, pero ninguno parecía con prisa de levantarse. Cuando por fin nos pusimos de pie, ella me acompañó a la puerta. Al despedirnos, me abrazó. No fue un abrazo rápido ni meramente cordial, duró apenas un segundo más de lo que la etiqueta dicta, lo suficiente para que mi corazón se acelerara. Gracias por venir, Rodrigo, susurró, con una suavidad que me dejó desarmado. Caminé de regreso a mi departamento con la sensación de que algo nuevo, delicado pero poderoso, había comenzado a construirse entre nosotros. Un puente invisible que ninguno de los dos había planeado, pero que ahora estaba ahí, sólido, conectando nuestras vidas. Y aunque me repetí que debía mantener la calma, en el fondo sabía que aquel encuentro en el Superama no había sido casualidad, o, al menos, no lo sentía así. Era un viernes cualquiera, de esos en que la ciudad parece más viva, con los claxons sonando, el murmullo de la gente en las aceras y los bares de la colonia Roma llenándose desde temprano. Sergio me había insistido toda la semana para salir, decía que necesitaba despejarme después de tantas horas encerrado en el taller de mecánica. Acepté, sin imaginar que esa noche iba a tener un giro que no olvidaré. El lugar que eligió fue un bar de ambiente relajado, luces bajas, paredes de ladrillo y una barra de madera que olía a ron y a cerveza artesanal. Cuando llegamos, me distraje mirando el menú de bebidas y no me di cuenta de que Sergio saludaba a un grupo de personas en una mesa del fondo. Entre ellas, estaba Alejandra. Llevaba una blusa negra que dejaba al descubierto sus hombros y un collar dorado sencillo, pero que parecía hecho a su medida. Su cabello estaba ligeramente ondulado, y la luz cálida del bar resaltaba destellos cobrizos. «Mira quién está aquí», dijo Sergio, sonriendo. «Mamá, ya conoces a Rodrigo». Alejandra me saludó con un gesto suave, sin sorpresa, como si hubiera esperado verme en cualquier momento. Me senté en la misma mesa, junto a Sergio, pero desde el primer minuto nuestras miradas encontraron un espacio propio, un diálogo silencioso entre sorbos de cerveza y risas ajenas. Ella estaba con 3 amigas, mujeres de su edad, todas charlando animadamente. Pero cada tanto, Alejandra giraba ligeramente la cabeza hacia mí, como quien finge escuchar pero en realidad está observando otra cosa. Sergio, ajeno a la electricidad que flotaba, se levantó para ir a saludar a otro amigo que acababa de llegar. Fue entonces cuando Alejandra se inclinó apenas hacia mí. «No pensé verte aquí esta noche», me dijo, con una sonrisa que no era exactamente casual. «Yo tampoco, pero me alegra», respondí, sintiendo que esas palabras tenían más peso de lo que aparentaban. Durante unos segundos, no hablamos. Solo nos miramos. Y en ese segundo alargado, algo cambió. No era la simple cortesía de conocidos, había un reconocimiento mutuo, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible. La música del lugar empezó a subir, y las amigas de Alejandra pidieron otra ronda. Ella se giró de nuevo hacia ellas, pero yo la seguía observando, atrapado en los pequeños gestos, la forma en que pasaba un mechón de cabello detrás de la oreja, como acariciaba el borde de su copa sin beber todavía.
Cuando Sergio volvió, seguimos conversando todos juntos, pero entre cada frase, Alejandra encontraba la manera de sostener mi mirada un instante más de lo necesario. No había sonrisas amplias, ni gestos evidentes, solo ese lenguaje sutil que empieza a construirse cuando dos personas sienten lo mismo, aunque no lo digan. En un momento, la mesa se llenó de carcajadas por una broma que yo ni siquiera escuché bien. Alejandra también reía, pero su mano, sin buscarlo demasiado, rozó la mía sobre la mesa. No fue un contacto largo, apenas un toque breve, pero suficiente para que todo mi cuerpo reaccionara como si hubiera pasado una corriente eléctrica. Más tarde, mientras todos hablaban de ir a otro bar, ella y yo nos quedamos en silencio unos segundos. A veces, me siento muy sola últimamente, dijo, casi en un susurro, mirando hacia su copa. No supe qué decirle, así que opté por algo simple pero honesto. No parece justo que alguien como tú se sienta así. Me miró de nuevo, y esta vez la intensidad fue tan clara que tuve que apartar la vista para no dejar que todos notaran lo que estaba pasando. Poco después, nos despedimos. Sergio y yo salimos juntos, pero él iba contando anécdotas y yo apenas lo escuchaba. Mi mente seguía en esa mesa, en esa mirada sostenida que parecía más un pacto silencioso que un intercambio casual. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir de inmediato. Me serví un café, aunque ya era pasada la medianoche, y me quedé sentado junto a la ventana, repasando cada instante. No eran simples coincidencias, lo sabía. Las invitaciones, las miradas, la cena, todo parecía avanzar hacia un punto en el que algo tendría que ocurrir. Y yo ya no quería detenerlo. Era domingo por la tarde. Sergio me había invitado a su casa a ver el clásico Pumas contra América. Desde temprano, las calles estaban tranquilas, pero en la Narvarte siempre se escuchaba, a lo lejos, el eco de las porras que salían de alguna cantina. Llegué poco antes de las 4. Sergio estaba ya en la sala, ajustando el volumen de la televisión y preparando unas botanas. Alejandra estaba en la cocina, cortando unas rodajas de jitomate con una calma que contrastaba con la euforia que se veía en la pantalla. Rod, si quieres una cerveza, están en el refri, me dijo Sergio, sin apartar la vista del televisor. Fui por la bebida y, al pasar junto a Alejandra, noté que sus manos se movían más despacio de lo normal, como si quisiera prolongar cada gesto. Me sonrió apenas, un gesto pequeño pero que me hizo sentir que estaba esperándome. El primer tiempo pasó entre gritos de gol frustrados y comentarios de Sergio sobre la mala defensa de Pumas. Yo trataba de seguirle el ritmo, pero cada vez que Alejandra entraba a la sala con un plato o una charola, mi atención se desviaba inevitablemente hacia ella. En el descanso, Sergio se levantó para contestar una llamada y salió al patio. Fue entonces cuando Alejandra se acercó, con un tono de voz suave pero firme. Rodrigo, ¿puedes venir un momento a la cocina? Sentí un nudo en el estómago. Dejé la cerveza sobre la mesa y la seguí. La cocina estaba silenciosa, salvo por el ligero burbujeo de una olla en la estufa. Alejandra se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos, pero sin dejar de mirarme. Quería agradecerte, empezó, por siempre estar tan atento. No solo conmigo, también con Sergio. Eres distinto. No tienes que agradecerme nada, respondí, intentando mantener la voz estable. Ella bajó la mirada por un instante, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. A veces uno se da cuenta de que necesita a alguien que lo escuche. Y no siempre es fácil encontrarlo. Hubo un silencio. Yo sentía que en cualquier momento algo se iba a romper, que esa barrera invisible que habíamos mantenido durante semanas estaba a punto de ceder. Alejandra, dije, pero me detuve. Ella dio un paso hacia mí. Ya no había ruido de partido, ni voces del patio, ni nada más que su proximidad. Rodrigo, me interrumpió, no voy a fingir que no he sentido algo. Desde aquella vez que viniste a dejar los audífonos, las cosas son diferentes. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. Yo también lo he sentido, confesé, por fin, y esas palabras me dejaron una mezcla de alivio y vértigo. En ese momento, sus dedos rozaron los míos. No fue un accidente, lo mantuvo ahí, como si quisiera confirmar que lo que estábamos diciendo no eran solo palabras. Nuestras manos se quedaron juntas, inmóviles, pero cargadas de un peso que lo decía todo. Sergio no puede enterarse, dijo, con la voz apenas audible. Asentí. No había necesidad de discutirlo, ambos sabíamos que lo que estábamos reconociendo era real, pero también frágil.
El sonido de la puerta del patio nos hizo separarnos rápido. Sergio volvió, riéndose de algo que le había contado un amigo por teléfono. Alejandra regresó a la estufa, y yo tomé mi cerveza como si nada hubiera pasado. Pero el resto del partido fue un borrón para mí. No podía concentrarme en el marcador ni en los comentarios. Solo sentía el eco del contacto de sus manos y la certeza de que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Cuando me despedí esa tarde, Alejandra me acompañó hasta la puerta. Sergio estaba todavía guardando cosas en la sala, así que ella aprovechó para susurrar. Esto apenas empieza. Y cerró la puerta lentamente, dejándome con la sensación de que había cruzado un punto sin retorno. Era un miércoles por la tarde, de esos en que la Ciudad de México se siente menos ruidosa, como si la gente hubiera decidido tomarse un respiro. Yo estaba en casa, revisando unos planos de un proyecto freelance, cuando sonó mi celular. Era un mensaje de Sergio. Voy a salir con los de la oficina. Si quieres, pasa por la casa y deja los apuntes que me prometiste. Mi mamá anda por ahí. Por alguna razón, la idea de encontrarme con Alejandra sin el presente encendió una chispa en mi interior. No lo pensé demasiado, agarré la carpeta con los apuntes y tomé la moto rumbo a la Narvarte. La casa estaba tranquila cuando llegué. Toqué el timbre y, a los pocos segundos, la puerta se abrió. Ahí estaba ella, con una blusa color crema y un pantalón de lino que le caía con elegancia. El cabello suelto, un brillo natural en la piel, y esa mirada que parecía examinarme sin prisa. Rodrigo, dijo con una sonrisa suave. ¿Pasas? Entré, sintiendo ese aroma suyo que combinaba café recién molido con un toque floral. Me ofreció algo de tomar y acepté un vaso de agua mineral. Mientras servía, me comentó que Sergio había salido hacía poco y que no volvería hasta tarde. Lo dijo como si fuera un dato casual, pero había algo en el tono, como si quisiera asegurarse de que lo entendiera bien. Nos sentamos en la mesa del comedor. La carpeta con los apuntes quedó a un lado, olvidada. Empezamos hablando de cosas simples, su nuevo curso de cocina, un libro que estaba leyendo, los problemas para encontrar estacionamiento en la zona. Pero la conversación se fue deslizando hacia algo más personal. A veces siento que vivo en pausa, me confesó, mirando por la ventana hacia el pequeño jardín. Todo sigue, la ciudad, la gente, pero aquí adentro, es como si el tiempo fuera distinto. Yo la escuchaba, sintiendo que sus palabras tenían un peso que iba más allá de lo que decía. Le conté que, desde que terminé la carrera, también me sentía en una especie de limbo, sin saber si quedarme en un trabajo estable o arriesgarme a iniciar algo propio. En un momento, soltó una risa breve. Es curioso, Rodrigo. Contigo puedo hablar de estas cosas sin sentir que aburro a alguien. No supe si responder o dejar que el silencio hablara por mí. Elegí lo segundo. Y en ese silencio, nuestras miradas se encontraron. No fue un choque, sino un acercamiento lento, inevitable. Ella se levantó para traer un par de galletas. Cuando volvió, en lugar de sentarse frente a mí, tomó la silla a mi lado. Podía sentir el calor de su brazo, la proximidad de su perfume. A veces, dijo, rompiendo un trozo de galleta, las mejores conversaciones son las que no están planeadas. Yo sonreí, aunque mi mente estaba ya en otra cosa. Observaba el movimiento de sus manos, la forma en que su cabello caía sobre el hombro izquierdo. No sé si fue ella quien acercó la mano primero o si fui yo. Solo sé que, de pronto, mis dedos rozaron los suyos. Esta vez no hubo retirada. Quedaron ahí, entrelazándose de manera natural. Sentí cómo respiraba más despacio, como ese contacto decía todo lo que todavía no nos atrevíamos a decir. Rodrigo, susurró, como si probara mi nombre en voz baja para ver cómo sonaba así. No sé qué estamos haciendo. Yo sí lo sé, le respondí, apenas audible. Hubo una pausa. Su mirada buscó la mía y, sin decir más, se inclinó ligeramente. El primer beso no fue largo, pero sí intenso. Una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si hubiéramos estado caminando hacia ese momento desde el primer día. Nos separamos despacio, sin dejar de mirarnos. Alejandra suspiró, como quien guarda un secreto que ya no es solo suyo. El resto de la tarde la pasamos hablando, riendo, dejando que los momentos de silencio se volvieran tan importantes como las palabras. A veces nuestras manos se buscaban sobre la mesa, otras, una simple mirada bastaba para sentir esa electricidad que ya no podíamos ignorar.
Cuando cayó la noche, me levanté para irme. Ella me acompañó hasta la puerta. Antes de abrirla, me detuvo con un gesto. Esto cambia todo, dijo. Lo sé, respondí. Pero no quiero que cambie para mal. Me regaló una última sonrisa, la clase de sonrisa que te sigue acompañando mucho después de que te despides. Salí a la calle con el corazón acelerado, consciente de que ese día había marcado un antes y un después. Y que, pasara lo que pasara, no iba a olvidarlo. Han pasado 12 meses desde aquella tarde en que Alejandra y yo nos quedamos solos por primera vez. Un año entero de encuentros que, para cualquiera más, parecerían casuales, para nosotros, eran fragmentos de un calendario secreto que nadie más podía leer. Todo empezó con mensajes cortos, casi inocentes. Una pregunta sobre una receta, un comentario sobre un libro, una foto de un atardecer tomada desde su balcón. Después vinieron las visitas casuales, cuando Sergio no estaba. Al principio eran breves, apenas para un café y un par de frases en voz baja. Luego, poco a poco, las horas se alargaron. Teníamos códigos. Si me mandaba un mensaje con solo un emoji de taza de café, significaba que estaba sola en casa. Si yo le enviaba una foto de mi moto estacionada frente a una panadería, era mi forma de decirle que andaba cerca y con tiempo libre. No necesitábamos más. En la colonia Narvarte, las calles se volvieron parte de nuestro juego. Había una banca en un parque pequeño, a 3 cuadras de su casa, donde nos encontrábamos algunos fines de semana. Siempre llevábamos un libro para disimular, aunque pasábamos más tiempo hablándonos que leyendo. Un día, mientras fingíamos mirar unas páginas, Alejandra se rió. Si alguien nos viera, juraría que somos dos amigos que no tienen nada que esconder. Tal vez eso es lo que somos, con un capítulo extra, le respondí. El año estuvo lleno de esos capítulos. Recuerdo un martes de junio en que llovía tan fuerte que las calles parecían ríos. Yo había ido a dejarle unas piezas de repuesto que Sergio me pidió, pero él se retrasó en la oficina. Nos quedamos atrapados en la casa, escuchando el golpeteo de la lluvia en las ventanas. Ella encendió unas velas por la atmósfera y preparamos chocolate caliente. Fue una de esas tardes en que el mundo exterior parecía suspendido, y nosotros éramos lo único que existía. No todo era fácil. Había días en que Sergio estaba más tiempo en casa y apenas podíamos cruzar un par de miradas fugaces. En reuniones con amigos, sentíamos la tensión de estar en el mismo lugar sin poder acercarnos como queríamos. Aprendimos a comunicarnos con gestos mínimos, un toque ligero en el hombro al pasar, un guiño rápido, un suspiro que solo el otro reconocía. A veces siento que vivimos en una película, me dijo una noche mientras lavábamos los trastes después de una cena improvisada. Solo que nosotros sabemos que hay una historia paralela que nadie más ve. Y es la mejor parte, contesté, secando un plato. Con el tiempo, ese secreto dejó de ser una carga y se convirtió en una especie de refugio. Sabíamos que lo que hacíamos no podía saberse, pero también que cada momento juntos tenía un valor que no se podía medir en horas ni en días. Hablábamos del futuro, aunque siempre con cuidado. Alejandra decía que no le gustaba planear demasiado, que prefería concentrarse en lo que teníamos. Yo, en cambio, me descubría imaginando cómo sería poder caminar juntos por la ciudad sin preocuparnos por quién nos veía. Hubo, claro, momentos de riesgo. Una vez, Sergio llegó antes de lo esperado y me encontró en la cocina, sirviéndome un vaso de agua. Alejandra, con la calma que siempre la ha caracterizado, dijo que yo había pasado a dejarle unos planos para un proyecto y que me estaba mostrando unas ideas para remodelar el jardín. Él no sospechó nada, o al menos no lo demostró. Pero lo que más recuerdo de este año no son los sustos, sino las pequeñas certezas, la manera en que Alejandra me tocaba el brazo al despedirnos, como para asegurarse de que estaba ahí, el modo en que nuestras conversaciones podían ir de un tema profundo a una broma absurda sin perder sentido, la paz que sentía al estar sentado en su sala, aunque afuera la ciudad rugiera con su caos habitual. En diciembre, poco antes de Navidad, me invitó a ayudarla a decorar el árbol. Sergio estaba de viaje. Pusimos villancicos suaves de fondo y pasamos horas colocando luces y esferas. Cuando terminamos, apagamos todas las luces de la casa para ver el brillo del árbol. Alejandra se recargó en mi hombro y susurró. Me gusta que este sea nuestro momento. Un año en secreto suena a mucho, pero para nosotros ha pasado como si fueran semanas. Y aunque hay días en que la incertidumbre pesa, lo cierto es que este vínculo, en la discreción, se ha vuelto más fuerte.
Al cerrar el ciclo, sé que lo que empezó con una puerta abierta y un saludo casual ahora es una historia que tiene sus propias reglas. No sé cuánto durará ni hacia dónde nos llevará, pero sé que, mientras siga, valdrá la pena. Después de un año de miradas calculadas, encuentros a escondidas y mensajes con códigos que solo nosotros entendíamos, algo cambió. No en la forma en que nos veíamos, eso seguía cargado de la misma electricidad, sino en cómo lo llevábamos por dentro. Ya no había esa sensación constante de estar al borde del descubrimiento. El secreto dejó de ser un peso y se convirtió en un espacio nuestro, un lugar seguro que nadie más podía tocar. No planeamos ese cambio, simplemente sucedió. Supongo que fue después de tantas pruebas, de esquivar tantas coincidencias peligrosas, que aprendimos a movernos con una naturalidad que no dejaba rastro. Si Sergio estaba presente, Alejandra y yo podíamos compartir una conversación aparentemente banal, hablando de música o del clima, mientras por debajo fluía esa corriente silenciosa que solo nosotros percibíamos. A veces, en reuniones con amigos, me sorprendía viéndola reír con los demás, y ella, sin siquiera girar la cabeza, encontraba la manera de dejar caer una frase que yo reconocía como un mensaje privado. Cosas como: no hay nada como un buen café por la mañana, dicho justo después de que yo le hubiera escrito un mensaje con la taza de café como código. En otras ocasiones, era yo quien lanzaba señales. Un comentario sobre un parque, una canción mencionada al azar. Nadie sospechaba nada, para los demás, éramos solo el amigo de su hijo y la mamá cordial que siempre tenía algo amable que decir. Pero en nuestro mundo, el de verdad, todo estaba conectado. Nuestros encuentros se habían vuelto más sencillos, menos cargados de urgencia. Ahora podíamos pasar una tarde entera juntos sin sentir que teníamos que llenar cada minuto de gestos prohibidos. Nos bastaba con conversar, preparar algo en la cocina, o caminar por el barrio como dos vecinos cualquiera. La diferencia era que, dentro, sabíamos lo que significaban esas horas. Una de esas tardes recuerdo haber llegado a su casa con una bolsa de pan recién horneado. Sergio estaba en el gimnasio, así que Alejandra y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, untando mantequilla y hablando de una exposición de fotografía que quería visitar. Nada extraordinario. Sin embargo, al despedirme, ella me rozó la mano con un gesto tan breve y natural que entendí que no necesitábamos más para reafirmar lo nuestro. Me gusta que sea así, me dijo un día. Tranquilo. Sin prisas. A mí también, respondí. Es como tener una casa invisible. Se rió, pero no me corrigió. Con el tiempo, dejamos de preocuparnos por marcar cada momento como especial. Entendimos que la verdadera paz estaba en lo cotidiano, en cocinar juntos sin planearlo, en sentarnos en silencio a escuchar cómo llueve, en intercambiar mensajes sobre algo tan simple como una canción que habíamos escuchado por casualidad. Claro que la culpa seguía ahí, agazapada en algún rincón. Ninguno de los dos podía ignorar que, a fin de cuentas, estábamos cruzando una línea que no se debía cruzar. Pero esa culpa ya no era un filo constante, era más bien un recordatorio de que lo que teníamos era frágil y había que cuidarlo. En una de nuestras caminatas por la colonia, Alejandra me dijo: ¿sabes qué me gusta de nosotros? Que no necesitamos probarle nada a nadie. Y tenía razón. No había fotos juntos, ni publicaciones en redes, ni regalos que pudieran delatarnos. Todo lo nuestro vivía en un territorio privado, protegido del ruido del mundo. A veces pensaba que eso, justamente, era lo que lo hacía tan fuerte, que nadie podía opinar, cuestionar o juzgar algo que no conocían. En abril, fuimos a un café pequeño que recién había abierto en la esquina de Luz Aviñón. Elegimos una mesa junto a la ventana. Desde afuera, cualquiera podría haber pensado que éramos madre e hijo, o simplemente dos conocidos poniéndose al día. Y sin embargo, en esa charla tranquila, con el aroma del café llenando el aire, había una intimidad que no requería contacto físico para ser evidente, al menos para nosotros. Antes de irnos, Alejandra me miró y dijo: este es nuestro equilibrio, Rodrigo. No perfecto, pero nuestro. Caminamos de regreso en silencio, y yo supe que tenía razón. El secreto ya no era un enemigo que nos perseguía, era un pacto que nos sostenía. Ese día confirmé que, aunque lo nuestro no tuviera nombre ni promesas escritas, lo que sí tenía era algo mucho más raro, una confianza silenciosa y una complicidad que nos hacía sentir que estábamos en casa, incluso sin decirlo en voz alta. Era un sábado por la tarde, idéntico al de hace un año, al menos en apariencia.
El sol entraba por la ventana de la sala con esa luz dorada que la colonia Narvarte guarda para los días tranquilos. En el sillón, Alejandra y yo estábamos uno junto al otro, con una taza de café en las manos y el eco de una canción suave en el fondo. No había prisa, no había planes. Solo estábamos ahí, como si el tiempo nos hubiera concedido un respiro. Al mirar alrededor, me di cuenta de que ese mismo sillón había sido testigo de todo, de la primera charla tímida, de las risas improvisadas, de las miradas que en aquel entonces todavía no sabían si podían sostenerse. Hoy, esas miradas ya no temblaban, tenían la calma de quien reconoce un territorio familiar. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste?, preguntó Alejandra, girando apenas la cabeza hacia mí. Claro, respondí. Me recibiste envuelta en una toalla. Pensé que había llegado a otro planeta. Se rió, y ese sonido, después de todo este tiempo, seguía siendo una de mis cosas favoritas. Yo pensé que eras muy serio, dijo. No imaginaba que me ibas a hacer reír tanto. Ni yo que me ibas a enseñar tanto, contesté, y no lo dije por cortesía. En ese año, aprendí que el cariño verdadero no siempre se construye con grandes gestos, sino con la suma de momentos pequeños, un café servido sin preguntar, una caminata bajo la lluvia, un mensaje enviado a medianoche solo para decir aquí estoy. Habíamos pasado por días fáciles y otros no tanto. Hubo semanas en las que casi no pudimos vernos, y otras en las que la suerte nos regaló tardes enteras. A veces nos tocó fingir distancia frente a los demás, y otras, disfrutar de una cercanía que no necesitaba explicaciones. ¿Alguna vez pensaste que íbamos a durar tanto?, me preguntó. La verdad, no. Pero tampoco pensé que me gustaría tanto que así fuera. Alejandra apoyó la taza sobre la mesa y se recargó en el respaldo del sillón. Su mirada tenía ese matiz de quien se permite, por un momento, bajar la guardia. Creo que esto siempre iba a pasar, dijo con calma. Que nos encontráramos, digo. ¿Crees en eso?, pregunté. En algunas cosas, sí, respondió. Y en otras, simplemente elijo creer. Me quedé pensando en sus palabras. Si alguien me hubiera dicho hace un par de años que iba a encontrar una conexión así con Alejandra, lo habría tomado como una broma imposible. Y sin embargo, ahí estábamos, un año después, con la certeza de que nada de lo vivido había sido casualidad. Para nosotros, no había aniversarios oficiales. Ese día lo celebrábamos en silencio, con gestos simples, un café compartido, una cena ligera, una canción que se volvía nuestra por unas horas. No necesitábamos más. Lo que tenemos no es fácil, admití. Pero no lo cambiaría. Yo tampoco, dijo. Y si algún día se acaba, me voy a quedar con lo bueno. Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que llega cuando las palabras ya han cumplido su función. Afuera, un vendedor de camotes hizo sonar su silbato y, por un instante, el ruido de la ciudad nos recordó que el mundo seguía girando, indiferente a lo que pasara en esa sala. Me incliné hacia ella y tomé su mano. No fue un gesto dramático, solo la confirmación de que estábamos presentes, de que, al menos en ese momento, todo estaba en su lugar. Un año, dije en voz baja. Y siento que apenas estamos empezando. Alejandra sonrió y apretó mis dedos. Entonces sigamos, susurró. Y así lo hicimos. Seguimos conversando, compartiendo el café, dejando que la tarde se estirara todo lo que pudiera antes de que la realidad tocara a la puerta. No había promesas escritas ni garantías de futuro, pero lo que sí había era algo que, para nosotros, valía más que cualquier certeza, la convicción de que lo vivido era real, y que mientras se sintiera así, seguiría valiendo la pena. Ese día, en el mismo sillón donde todo comenzó, entendí que las historias importantes no siempre necesitan un gran final. Algunas, simplemente, encuentran su fuerza en seguir existiendo.